La luz es no solo importante, sino que vital. Sin ella no tendríamos vida en nuestro planeta tampoco. Desde una vitamina para nuestro cuerpo, por medio del proceso de la fotosíntesis tenemos oxígeno, y el cual es vital para vivir, pero también cuando se ha intentado hablar de la luz y explicar un poco la luz, se cuenta una leyenda, no sabemos si es verdad, por lo menos yo traté de buscarla algún respaldo, pero se cuenta la leyenda que un día en una clase en el departamento de filosofía de la Universidad de Berlín, el profesor estaba dando una conferencia allí acerca de teorías creacionistas, evolucionistas, y propuso a sus alumnos, a modo de ejercicio y reflexión, la siguiente pregunta: ¿creó Dios todo lo que existe? Y alguien dijo sí, Él lo creó. Entonces, si tú crees que Dios realmente creó todo lo que existe, preguntó nuevamente este profesor, sí, respondió él con firmeza. Entonces, si creó todo lo que existe, creó también el mal. Ya que el mal existe, y si establecemos que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces resulta que Dios es malo. Y la maldad no puede ser atributo divino, por lo tanto podemos inferir que Dios no existe. Y ese joven quedó en silencio allí. Entonces se levantó una mano y dijo: ¿puedo hacerle una pregunta, profesor? Sí, estamos en un debate, así que puede hacer todas las preguntas que quiera, ¿ok? El profesor, esta persona le dijo: profesor, ¿el frío existe? Y el profesor dijo: ¿cómo? ¿Qué pregunta es esa? Es obvio que el frío existe. ¿Acaso no ha sentido nunca frío? Y este muchacho, joven todavía, respondió: en realidad, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío es ausencia de calor. Y justifico esta afirmación, que todo cuerpo o objeto es susceptible de estudio porque posee o transmite energía, y el calor es lo que hace que ese cuerpo tenga y transmita energía. Cuando a un cuerpo se le priva mecánicamente de su energía calorífica, llega al cero absoluto. Científicamente se afirma que la ausencia de calor en ese cuerpo es total. En este estado, todo cuerpo queda inerte, incapaz de reaccionar, pero el frío no existe en él, sino que carece absolutamente de calor. Nosotros creamos la definición de frío para describir de qué manera nos sentimos cuando no tenemos calor. Entonces, tras la argumentación, en el aula hubo un silencio completo. ¿Y la oscuridad, profesor? ¿Existe la oscuridad? Preguntó nuevamente este estudiante, y el profesor respondió nuevamente: y claro que existe, es indiscutible que existe la oscuridad. Discrepo con usted nuevamente. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad en realidad es la ausencia de luz. La luz la podemos estudiar, la oscuridad no la podemos estudiar como la luz. A través del prisma de Nichols se puede descomponer la luz blanca en varios colores que la constituyen, con sus diferentes longitudes de ondas, pero la oscuridad no la podemos estudiar de esa manera. ¿Cómo se puede determinar la cantidad de oscuridad que hay en un espacio concreto? Científicamente solo puede hacerse sobre la base de la cantidad de luz presente en ese espacio. La oscuridad es una definición utilizada por el hombre para describir qué ocurre cuando hay ausencia de luz. Finalmente el joven preguntó al profesor: señor, ¿el mal existe? Como afirmé al inicio, vemos guerras, crímenes, robos, violencia en todo el mundo. Esas cosas son exponentes del mal. Y este alumno termina su argumentación diciendo: el mal no existe, profesor, o por lo menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia del bien. De conformidad con los anteriores casos, el mal es una definición que el hombre inventó para describir la ausencia del bien, o sea, de Dios. Por tanto, Dios no creó el mal. El mal es la consecuencia inmediata de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Es igual a lo que ocurre con el frío cuando no hay calor, o con la oscuridad cuando no hay luz. El joven lo aplaudieron, y visiblemente herido el orgullo de este profesor, incapaz de rebatir estas discusiones con este alumno, optó por quedarse en silencio. Y alguien, por la curiosidad, preguntó: ¿cuál es su nombre, alumno? Albert Einstein. Se le atribuye a él. Pero interesante su argumentación para usar la luz, ¿no?,
como muestra en contraste, ¿no?, de la oscuridad, y para poder argumentar precisamente la ausencia, ¿no? Cuando Dios no está allí, precisamente, y la Escritura lo menciona, no una, sino que muchas veces, que es oscuridad. Y vivimos en un mundo que, si lo miramos, como decía este profesor, claro, vemos ahí guerras y un montón de cosas, maldad en los hombres, en las personas, en los seres humanos, en nosotros mismos. Y sin duda nos trae a nuestra reflexión lo importante de la luz en nuestra vida, no solamente para mirar nuestro camino, no perdernos, sino para poder comprender quiénes somos. Y vamos a continuar nuestro estudio de Mateo 5, así que si tiene Biblia, vaya a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 14, 15 y 16. Y hoy día vamos a estar allí con esta segunda declaración de Cristo después de las bienaventuranzas, donde ya Él dijo: vosotros sois la sal de la tierra, y ahora dice: vosotros sois la luz. Y yo voy a leer, acompáñame allí, yo voy a leer estos 3 versículos. Dice así: vosotros, hablando Jesucristo ahora a sus discípulos, le dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hoy queremos ver esta enseñanza de Cristo, que después de estas bienaventuranzas, de estas declaraciones de Cristo diciendo: este es el carácter de un cristiano, de alguien que pertenece al reino de Dios, de alguien que no tiene mérito, sino que solamente por medio de la fe en Cristo, ¿no?, es y está siendo transformado, pero ya cuenta con un carácter distinto. Por eso dice: bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos. Ese es el creyente. Pero después de hablar de los bienaventurados, comienza a hablar de vosotros, y se dirige a los discípulos y les dice: ustedes son la sal. Dijimos que la sal es lo que permite preservar, ¿no?, que evitar la corrupción, pero también da sabor, también da sentido, ¿no?, y resalta aquellas cosas, por lo menos en los alimentos, resalta el sabor de los alimentos. Así también un hijo o una hija de Dios está en este mundo para poder evitar la corrupción, no por sí mismo, sino porque ahora lo que es en Cristo, su identidad en Cristo, hace que, a pesar de que somos igual que el resto de los seres humanos, sujetos a las mismas luchas, tentaciones que el resto de los seres humanos, tiene y cuenta con algo que no puede por sí mismo, que es la gracia de Dios en su vida. Entonces ahora está capacitado para poder pensar, vivir, reaccionar de manera diferente, ¿no? Y eso es dado por Dios. Y Cristo ocupa estas 2 imágenes, la sal, y ahora ocupa la luz. Y vamos a ver aquí por lo menos 3 partes. La declaración de Cristo, que es la primera parte del verso 14, luego ocupa 2 ilustraciones, que no lo hizo con la sal, 2 ilustraciones, y eso nos va a llevar a lo último en el verso 16, la exhortación, porque aquí hay un mandamiento claro para esta imagen. Entonces, veamos cuál es la declaración. Vosotros, dice, sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Tal como la sal, dijimos que Cristo no les dice: vosotros tienen que ser, esfuércense por ser, por medio de sus obras, siendo buenos, entonces podrán ser una luz. No, Jesucristo está haciendo una declaración cierta. Y dice: vosotros sois, ustedes, los hijos e hijas de Dios, aquellos que han confiado plenamente en Jesucristo, son luz. Y este contraste literal entre la luz y la oscuridad física es un contraste metafórico, obviamente, entre el bien y el mal, ¿no? Dios y las fuerzas del mal, entre los creyentes y los que no son creyentes. Jesús, más adelante, en Juan capítulo 8, él lo estudiamos era lo que estamos estudiando con los chicos aquí, los primeros sábados del mes. Pero Juan 8
a Jesucristo es uno de los yo soy que Él declara, ¿no? Después de estar con esta mujer y decirle, mira, ¿sabes qué? Todos te condenan, pero yo no te condeno, pero vete y no peques más. Hace esta hermosa declaración y dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, fíjese, tendrá la luz de la vida. Jesucristo declaró de sí mismo que Él había venido para alumbrar a las personas. Fíjese, mismo Juan, si lo quiere anotar, Juan capítulo 1, verso 4 en adelante, Él dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino, dice allí, por testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la diferencia, que en aquellos que creen, Dios les da el derecho de ser hijos. Todos somos criaturas de Dios. Pero aquellos que creen en Jesucristo cuentan con este privilegio, con esta bendición. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo declaró que Él era la luz del mundo, que Él había venido a este mundo para alumbrar a las personas, para que salieran de las tinieblas en las que se encontraban, a fin de que aquellos que creen en Él no anden en tinieblas. Allí, creo que es en Mateo, no estoy en Mateo 12, no tengo mal la cita, o creo que es Juan, estoy en Mateo, Juan capítulo 12, verso 46, Jesucristo dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No es que las tinieblas no van a venir a su alrededor o van a afectar a su vida, porque todos somos afectados por la maldad, por el mal, tanto externo como interno. Pero la diferencia es que aquellos que están en Cristo, ahora así como Él es luz, y ahí la declaración de Cristo aquí en Mateo 5, diciendo, vosotros también sois. Es interesante que dice, o no dice, vosotros tenéis luz, sino que vosotros sois. No está hablando de lo que tenemos, está hablando de lo que somos. Y si eres un hijo o una hija de Dios, la Escritura y Jesucristo te está diciendo que tú eres luz. Al igual que la vida y el mensaje de salvación de Jesús trae luz a quienes están en oscuridad, sus discípulos, aquellos que le siguen, son una demostración viva de la llegada del reino de los cielos a sus vidas. Por lo tanto, ahora son luz, y los discípulos no son meros portadores de luz, sino que son esa luz. Fíjese, si quiere ir conmigo a Efesios capítulo 5, si lo quiere anotar, Efesios capítulo 5, allí en la carta de Pablo, verso 8. Dice, porque en otro tiempo, fíjese, en otro tiempo erais tinieblas. Efesios 5, 8. En otro tiempo, antes, sin Cristo, no dice que tenían, no, erais tinieblas. Más ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Es casi lógico, ¿no? O sea, somos luz, debemos andar de la manera que es nuestra identidad. Ahora fíjese el verso 9, porque el fruto
ahí sale espíritu, pero literalmente en el original, en el griego, es luz, es fotos. Dice, el fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y fíjese esta exhortación. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿cómo se vence la oscuridad? Cuando está todo oscuro. Cuando uno llega a casa a veces está todo oscuro, ¿qué es lo que hace uno para vencer esa oscuridad? Simplemente tocar el interruptor, ¡pum!, se venció la oscuridad. ¿Por qué? Porque la luz resplandece en la oscuridad. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar en un campo o en el medio del desierto, yo vengo del desierto allá de Chile, tener la oportunidad donde no hay ciudades ni a 200 ni 300 kilómetros alrededor, y tener la oportunidad de estar ahí a plena oscuridad, completa oscuridad. Aún allí, aún la luz, tanto de la luna, aún incluso las estrellas se ven, ¿no? Cuando uno va al campo aquí, pareciera que hay más estrellas en el campo, ¿no? No son las mismas, que pasa que resplandecen de una manera distinta. ¿Por qué? Hay mayor oscuridad, son más notables. Así, ese es tal el contraste entre la oscuridad y la luz. Y Cristo está diciendo a vosotros, que sois mis hijos, aquellos que me siguen, aquellos que han creído en mí, sois luz. Y la única manera de vencer la oscuridad es resplandeciendo como luz. Ahora fíjese, Filipenses capítulo 2, verso 15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como ¿qué cosa? Dice ahí, como luminares en el mundo. Asidos, o sea, abrazados, manteniéndonos firmes en la palabra de vida, para que en el día de Cristo pueda yo gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Somos llamados a ser luminares, luz. Somos luz. Usted y yo, si es un hijo o una hija de Dios, es luz. Si no es una hija o un hijo de Dios, déjeme decirle que lo que dice la Escritura es que está en tinieblas. Y esto no es ninguna condenación que hacemos nosotros. No estamos diciendo, usted está en tinieblas. No, lo que queremos compartir es que hay una oportunidad, que hay una posibilidad real, posible. No por tus méritos, no por tus obras, sino por la obra de Cristo. De poder estar en luz, de ser luz. Y Cristo está diciendo, vosotros sois la luz de este mundo. Y los discípulos tenemos la obligación hacia el mundo. Un comentarista, Lenski, dice que el énfasis es este: vosotros de entre los hombres. Ese es el énfasis. Acá hay muchas personas, pero los que son luz en este mundo, los que van a iluminar este mundo, son vosotros, son ustedes, son los hijos e hijas de Dios. A pesar de que el mundo vaya en contra del cristianismo, los discípulos tenemos la obligación hacia el mundo. Es como si el Señor dijera, tienen que influir al mundo a pesar de la oposición que experimentan de Él y que quieran vencer con las tinieblas la luz, deben ser esa luz en el mundo. Y la metáfora de la sal habla de la influencia del cristiano en el mundo, ¿no? Y la de la luz sugiere la posición del cristiano en el mundo. La sal, como la sal, el creyente está en contacto con el mundo para ejercer influencia en este. Como luz, el creyente está separado del mundo y ejerce su influencia en el mundo mediante una vida de luz. Y si la oscuridad es ilustración del pecado, la luz es ilustración de la santidad. Ahora, usted y yo no somos santos. Yo no soy santo. Nadie anda con una aureola acá en la cabeza. Pero cuando hemos creído en Cristo, Él nos ha capacitado para hacer lo correcto. Jesucristo mismo dice, a ver, cualquier padre, si su hijo le pidiera pan, no le va a dar una piedra, por supuesto. Por supuesto, tenemos en nuestro ser, como hemos sido creados, conciencia de lo que es correcto y lo que no. Por eso el mundo no se ha acabado todavía. Pero cuando venimos a Cristo, cuando confiamos en Él, cuando depositamos nuestra fe en Él, no cuando tenemos una religión, no cuando asumimos una moralidad de tengo que vivir de esta manera diferente y tengo que hacer esto o lo otro, no. Cuando comprendo
que ahora mi identidad no es lo que yo hago. Yo no soy pastor, es una función dentro de la iglesia. Usted no es ingeniero, tampoco soy lo que son mis deseos, ¿no? A mí me gusta tal cosa, entonces eso es lo que yo soy. No. Cuando comprendo que Cristo es quien me da identidad y que ahora en Cristo, ¿por qué he confiado en Él? Porque comprendo mi condición. Cuando miro a mis adentros, comprendo que por más que me esfuerce, puedo alcanzar algo bueno, pero no puedo rescatarme a mí mismo. Cuando comprendo que el sacrificio de Cristo es no solo real, sino que necesario para mi vida, entonces asumo esa identidad en Él y comienzo a vivir a partir de eso. No me determina cuánto dinero tenga o la falta de dinero que yo tenga. No es que sea pobre, yo soy rico, o la edad, o mi sexo. Me determina quién soy en Cristo. Y eso, Cristo está diciendo que aquellos que han venido a Él son luz y aquellos que no siguen en tinieblas. Pueden ver la luz de los demás probablemente. Pueden ver lo que hace la luz de Cristo en la vida de otras personas probablemente. Pero es necesario creer, confiar en Él para poder estar en luz y ser luz. Ahora, la declaración es esa: vosotros sois la luz del mundo. Fantástico. Pero fíjese que las ilustraciones que toma Cristo para aclarar esta declaración, ¿no?, o para, valga la redundancia, traer más luz a esta declaración, son interesantes, porque fíjese ahí, la mitad del verso 14 dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ah, sí, Jesucristo, qué obvio, ¿no? Tenemos que entender que Cristo está viviendo en Judea, donde hay muchas montañas. Yo no he ido todavía, espero conocer, pero la zona de Minas, toda esa zona donde hay más cerros, ¿no? Si uno pone una gran ciudad allí, y era la manera en cómo construían las ciudades en la antigüedad, no se construían las ciudades en el valle, ¿no?, en medio de, abajo, donde entre medio de dos cerros o dos montañas, porque era peligrosa para que fuera atacada por sus enemigos, ¿no? Carecía de fortaleza, en fin, donde se construían una ciudad en la antigüedad, aún en el día de hoy. Yo vengo del lugar montañoso, mi ciudad es literalmente un cerro, ¿no? Es una península que está ahí, un cerro de piedra, allí está. Y se puede ver de cualquier lugar. Si uno viene del mar, la puede notar. Si uno viene desde el valle, puede notar esa ciudad. Y dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Por qué? En este tiempo no había alumbrado eléctrico, pero lo que hacía la mayoría de estas ciudades, aún hoy en gran parte de las ciudades del Mediterráneo que son de este tipo, si usted lo ha visto, están pintadas las casas todas de blanco, ¿no? Y para que resplandeciera tanto en el día como en la noche, con esas pequeñas luces que estaban afuera de sus hogares, ¿no?, pudiera ser notorio de aquellos que vinieran de cualquier lugar. ¿Sabe? Aún aquí nos sucede que cuando uno viene de Paysandú en la noche, ya oscuro, ¿no?, y no hay luna y no hay nada, está bien oscuro, cuando uno viene ya por Chapicuí, un poquito más acá, ya sabe que está por llegar a Salto, no solamente por lo que cuentan los letreros, ¿no?, y uno sabe que falta tantos kilómetros, sino porque uno ya empieza a ver, ¿no?, detrás de la lomada, detrás del repecho, hay un resplandor allí que es notorio de que la ciudad de Salto está allí. Si uno mira a la derecha, cuando viene, no ve eso, no lo ve allí, ahí está Salto. No se puede esconder, la luz no se puede esconder, es evidente, ¿no? Eso es lo que está diciendo Cristo. De la misma manera, ocupa esta segunda ilustración, dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud era una canasta que servía de medida en ese tiempo, ¿no? Entonces, dice, uno no prende una luz y la pone debajo de esa canasta, ¿no? Uno la pone en el candelero, en esos lugares. A lo menos en el tiempo de Cristo las casas contaban por lo menos con un candelero para alumbrar, como dice allí, alumbra a todos los que están en casa, ¿no? No habían velas, habían candeleros que tenían aceite y una mecha, ¿no?, y se prendían, ¿no?, y eso alumbraba, pero uno no lo ponía una canasta encima porque así no va a cumplir su propósito. Uno la pone en el lugar
donde es propicio, normalmente lo más alto posible, en un lugar central del hogar, para que ilumine a todos a quienes están allí. ¿Qué está diciendo Cristo con estos ejemplos? Que la luz, por su propia naturaleza, no puede esconderse. Cuando uno está en plena oscuridad, el más mínimo destello de luz es evidente a nuestros ojos, ¿no? Fuimos creados de esa manera. Nuestro nervio óptico puede captar pequeños rayos de luz cuando estamos en plena oscuridad. ¿Por qué? Porque la luz es inevitable, no puede esconderse. Y la vida del creyente, que no solamente tiene luz, sino que es luz, es un testimonio que no puede esconderse. Tristemente, para bien y para mal. Pero el Señor nos está diciendo que somos luz y que nuestro deber es mostrarnos al mundo. Estamos estudiando historia de la Iglesia y vimos que comenzó a partir del siglo V un movimiento supuestamente de santidad, supuestamente piadoso, ¿no? Intentando apartarse de la oscuridad del mundo, y se fueron, y con eso nacen los monasterios que hasta el día de hoy algunos existen. Esta idea de los creyentes de decir, nos vamos a ir de esta ciudad tan malvada. Sí, hay lugares donde es difícil vivir, ojo. Nos vamos a ir de este lugar que sí nos afecta la oscuridad. Pero ¿sabe? Cristo está diciendo que como luz del mundo somos llamados a estar en medio de las tinieblas. ¿De qué otra manera? ¿De qué otra manera aquellos que están ahí en plena oscuridad pueden ser iluminados? Dios pudiera mandar su luz desde el cielo, pero ha dejado la tarea a los hijos e hijas de Él para que puedan ser luz allí en su trabajo, allí en su familia, allí en su barrio, allí donde quiera que estamos, podamos ser una luz, porque la luz no está hecha para esconderla, está hecha para mostrarla, para que sea evidente, para que muestre un camino, para que muestre una dirección. Tal como la luz de una ciudad tiene como finalidad hacer visible su entorno, sus calles, sus avenidas, así también el discípulo de Jesús debe ser un ejemplo viviente que señala el camino a la vida eterna, el camino al Señor, un camino de una vida verdadera, una vida abundante, una vida diferente, una vida que no sea egoísta, sino que se entrega a los demás. Y aunque la metáfora de la luz continúa con este pensamiento, subraya de un modo más directo la influencia positiva que tendrán los discípulos en este mundo oscurecido por el pecado. No es solo que seamos portadores de luz del Evangelio, como dijimos, sino que somos, de hecho, esa luz. ¿Cuántas veces vemos el mundo que está sumido en oscuridad, verdad? Prendemos la noticia y decimos, ¿qué? Y hasta nos enojamos, ¿sabe qué? La iglesia es la que tiene que hacer una diferencia, no la institución. Aquellos que forman parte de la iglesia, aquellos que son hijos e hijas de Dios, somos los llamados a hacer una diferencia. Que cuando todos opinan de cierta manera en nuestro trabajo, ¿cómo es nuestra opinión? ¿Cómo es nuestra reacción a los mismos problemas que sufren los demás? Porque nosotros también los sufrimos. Nuestras reacciones muestran que somos luz. Cristo está diciendo con este ejemplo, saben, ustedes son luz, y la luz no está hecha para esconderse. La luz está hecha para que sea evidente, para que se muestre al mundo. Y de ahí el mandamiento en el verso 16. Por eso dice, así alumbre vuestra luz, así alumbre vuestra luz. Así como una ciudad en un monte no se puede esconder, es evidente, muestra el camino, muestra dirección. Así como una lámpara no se pone bajo un almud, sino que en el candelero. Cristo está diciendo de otra manera, deja que tu luz alumbre, deja que tu luz alumbre. Ese verbo está en imperativo y sugiere un mandamiento, ¿no? El tiempo del verbo es un tiempo
que no es solamente una vez, sino que está sugiriendo un mandato que debe cumplirse aún incluso con urgencia y continuamente. Deja que tu luz alumbre. Las lámparas de la antigüedad usaban aceite, ¿no? Y una o varias mechas. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos ese tipo de lámparas, pero sí, hoy día cuando uno prende una vela, se va consumiendo la mecha y a veces eso comienza a afectar que siga alumbrando y uno tiene que ir y sacar un poquito de esa mecha? En ese tiempo había un instrumento que aún nosotros sabemos que en el templo de ahí de Jerusalén estaba el candelero con 7 brazos y había un instrumento que ayudaba para que esa luz siguiera alumbrando. ¿Sabe cómo se llamaba? Pabilo es la mecha, es otro nombre para la mecha. Entonces era un despabilador. ¿Has escuchado esa palabra? Despabílate. Bueno, ¿por qué? Porque comenzaba a humear, empezaba a apagarse y tenía que venir alguien ahí, un sacerdote, y con como un tipo de brocha, de pincel, ¿no? Sacar esa ceniza, se recogían incluso, no se tiraban, se recogían. ¿Para qué? Para que esa luz siguiera alumbrando. De la misma manera, por eso Cristo ocupa, hay que ver los elementos que Cristo usa para sus ejemplos, porque nos dan claridad hoy a nosotros poder entender de qué está hablando Cristo. De la misma manera, el cristiano tiene que limpiar su vida. Mire, no solamente del pecado. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero Hebreos capítulo 12 dice, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, dice, despojémonos del pecado y del peso que nos asedia. ¿Sabe? Muchas veces quizás como hijos e hijas de Dios no estamos alumbrando correctamente, no porque no seamos luz, sino porque muchas veces cargamos con cosas en nuestra vida que nos impiden alumbrar bien. Y es necesario despojarse, despabilar nuestra vida de aquellas cosas que no nos están dejando alumbrar, que nos están impidiendo que podamos ser esa luz, que no necesariamente puede ser un pecado. Sin duda, el pecado no nos va a dejar alumbrar. Ojo, no es que vamos a ser perfectos, pero cuando venimos delante de Dios sin confesar nuestros pecados, el Señor es fiel y justo de perdonarnos y limpiarnos, ¿no? Y restablecer nuestra vida. Esa es la diferencia del Evangelio, de lo que enseña la Biblia respecto a cualquier otra religión. En cualquier otra religión usted tiene que hacer algo para limpiarse. Haga esto, cumpla esto, de ofrenda, haga lo que sea para limpiarse. No, acá no es así. El Evangelio no es así. El Evangelio dice que Cristo es quien te limpia si te arrepientes y pides perdón por tus pecados. Porque comprende de qué estamos hechos, dice un salmo, ¿se acuerda? Sabe que somos carne y estamos sujetos a este cuerpo que está corrompido por el pecado, pero que ahora en Cristo tiene una identidad diferente. Antes éramos tinieblas, ahora somos luz. Pero como luz a veces no alumbramos bien. Y no solo limpiarnos del pecado, sino que de limpiarnos de cosas que nos impiden correr bien. ¿Se acuerda? Pablo le escribe a los Gálatas y le dice, ustedes corrían bien, ¿qué pasó? Y conocemos la historia de los Gálatas. Ellos eran hijos de Dios, sí, pero empezaron a confiar más en sus obras, en la religión, en un esquema de hacer, de esforzarme. Entonces comenzaron a dejar de alumbrar. No es que ya no eran luz, es que ya su luz no alumbraba de la misma manera. Es que necesitaban ser despabilados. ¿Y cuáles son las cosas que necesitas despabilar en tu vida? ¿Cuáles son aquellas cosas que te están impidiendo? Pueden ser cosas muy buenas, cosas útiles, incluso necesarias. Cuando hemos estado estudiando acerca de transformación y cambio, dijimos que no hay el Señor nos creó, ¿no?, para entregarnos de corazón y amar, ¿no? El amor es una respuesta, ¿no?, de aquello que tomamos como lo más importante. El problema es que
amamos más. ¿Dónde vamos a buscar ese amor? El único que puede satisfacer todas nuestras necesidades, todas, es Cristo. Nosotros queremos satisfacer nuestra necesidad de seguridad, entonces buscamos la economía, nos esforzamos, queremos aprobación, entonces hacemos lo que sea para buscar aprobación en los demás, queremos aceptación, entonces vivimos como lo hace la mayoría porque queremos ser aceptados, queremos placer, entonces nos entregamos a lo que sea que el mundo nos pueda ofrecer para eso. Sin embargo, Dios está diciendo en las Escrituras, ¿sabes? Todo aquello que en tu corazón te empuja a buscar puede ser satisfecho en mí, en Cristo. De ahí la importancia de creer en el Evangelio. No es un ticket al cielo el Evangelio. No es decir, ahora yo tengo la entrada ganada. Es que ahora tengo una vida distinta. Es que ahora tengo deseos distintos. Las cosas ahora me afectan de manera diferente. Las puedo encarar de manera diferente. Entonces, cuando tengo problemas con mi seguridad, comprendo que Dios es quien otorga seguridad a mi vida. En Él encuentro seguridad, en Él encuentro aprobación, en Él encuentro aceptación, en Él encuentro deleite. Y así con cada una de nuestras necesidades básicas. En Él son satisfechas. Ahora, lo interesante es que somos luz, un hijo y una hija de Dios son luz. No somos llamados a escondernos, al contrario, somos llamados a estar en medio de la oscuridad para que esa luz resplandezca. Y ahí el mandato, así de esa manera, alumbre vuestra luz, fíjese, delante de la humanidad. No es luz acá en la iglesia, no es luz en mi intimidad, es luz delante de aquellos que nos están observando. ¿Para qué? Y habla de dos propósitos. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y si son concatenantes, o sea, una viene después de la otra, para que vean vuestras buenas obras. Y esto no tiene que ver con mis... voy a ayudar a la abuelita del frente a cruzar la calle, ¿no? Está hablando del resultado de una vida que es luz. Entonces, hay un libro del actor McCullough, creo que en inglés es como salude, despídase, diga por favor y gracias, ¿no? Y creo que es creyente. Y él decía, esto es lo que más interesado estoy, en las cosas pequeñas. Como acordarte de decir gracias y llamar a tu madre en el Día de la Madre. Puede que estas cosas nos parezcan muy importantes en comparación con los grandes problemas que enfrenta nuestra cultura, pero puede que sean el mejor punto de partida. Puede que sean el único punto de partida honesto. Si una persona no se acuerda de darle las gracias a la señora de la limpieza, probablemente no importará mucho si es capaz de escribir un importante tratado filosófico sobre la bondad. Si una persona es desatenta con su familia, posiblemente los ángeles no se sentirían muy impresionados por sus elevados sermones sobre la naturaleza del amor. En los detalles es donde se hace la diferencia. Y nosotros podemos hablar del amor, podemos hablar de la bondad, podemos decir cuántas cosas respecto a tantas verdades de las Escrituras. Pero ¿sabe dónde se nota? En nuestra cara, cuando alguien hace algo que no nos gusta. En nuestra reacción y nuestra respuesta cuando alguien opina diferente que yo. Cuando estoy en desacuerdo con alguien. Cuando veo a alguien en necesidad. Cuando veo a alguien que necesita una palabra de apoyo. Cuando veo a alguien que todo lo critican y yo también. Cuando precisamente Dios me está dando la oportunidad de ser luz. O sea, ya soy luz, pero de iluminar
de mostrar una diferencia, de marcar una diferencia. ¿Y sabe la diferencia? No se marcan con grandes tratados o cosas tan grandilocuentes. Normalmente la diferencia está en que nadie dijo gracias y tú sí. En que nadie dio un abrazo y tú sí. En que nadie simplemente estuvo presente y tú sí. Allí es donde Jesucristo está diciendo, vean tus buenas obras, no en tus fuerzas, sino porque estás dejando que tu luz brille. Pero nuestra luz no es que es como la luna. Nosotros no somos soles, ¿no? La luna refleja ¿qué cosa? La luz del sol. Nosotros reflejamos la luz de Cristo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando comprendemos nuestra identidad en Él, entonces, ¿sabe qué? Ya no estamos atados a un legalismo, a cosas que tenemos que cumplir. Disfrutamos de vivir una vida diferente. Por supuesto que sentimos tristeza, dolor y hasta nos podemos enojar. Ustedes saben que a mí me gusta el fútbol, juego de tanto en tanto, y no hace mucho alguien me preguntaba, ¿vos no te enojas en la cancha? No, si yo me enojo. Lo que pasa es que pondero el fútbol sobre las demás cosas y para mí no es importante. Entonces, cuando alguien me pega o alguien da un mal pase y todos se enojan, digo, a mí me da lo mismo, es fútbol simplemente. ¿Y por qué? Gracias, me abrió la puerta. Porque me preguntó por qué, gracias. Ahora te voy a contar por qué. Porque no soy pastor, no soy chileno, soy un hijo de Dios. Soy luz. Tú eres luz, si eres hijo e hija de Dios. Y tu luz debe alumbrar, para que vean los demás y puedan contemplar la luz de Cristo. Por eso esto va unido a lo segundo. No son nuestras obras, sino que es lo que hace Cristo en nosotros, no para glorificarnos nosotros, sino que, como dice al final, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos y puedan decir, ahí veo a Cristo. Ahí veo a Cristo. La motivación final del testimonio del discípulo es la gloria de Dios. Manteniendo buena vuestra manera de vivir, dice 1 de Pedro 2:12, entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Cuando los discípulos, mediante el brillo de su luz, dan testimonio de Dios y de su gracia, las personas lo pueden apreciar. ¿Sabe? La gente, cuando está en oscuridad, no le importa qué tipo de lámpara es. Da gracias por la luz que hay. Y nosotros somos lámparas que llevamos la luz de Cristo. Que tu vida pueda mostrar a Cristo, pero que también pueda dirigir la mirada a Cristo. No la traigas hacia ti, no la traigas hacia la iglesia, a una religión. Dirige, esfuérzate en llevar la mirada a Cristo. Como dice ahí, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Allí tenemos que llevar a la gente. Hacia esa dirección tenemos que llevar. La función de una luz es alumbrar, y para que alumbre con eficacia tiene que estar en el lugar y en la posición correcta. ¿Dónde estás tú hoy? La luz resplandece para poder ver a otros, no para atraer la atención a sí mismo, sino para que otros puedan ver. Y al ver, glorifiquen a Dios. ¿Es ese el resultado de que eres luz en tu vida? Barclay, un comentarista, por lo menos menciona 3 cosas de por qué es importante la luz o qué quiere decir, ¿no? Y que la luz es algo para que se pueda notar. También es una guía, ¿no?, en el camino. La gente escucha nuestras palabras porque son importantes o porque damos una visión diferente del mundo. Pero también la luz es una advertencia. Y que también la luz en nuestra vida puede advertir el peligro a los demás de vivir sin Dios, en oscuridad.
Como decía Einstein, la oscuridad es ausencia de luz, así como la maldad es ausencia de Dios. Y ¿sabes? Acá nos reunimos domingo a domingo no para simplemente estudiar y comprender un poco más del Evangelio, sino que para también dar luz desde aquí. Si nunca habías escuchado el Evangelio, déjame decirte que el Evangelio es esto, lo que estamos hablando, de que Dios, por medio de Cristo, nos da la posibilidad de salir de esas tinieblas que nos atrapan. No es porque me convierto en pecador por algo que hice, soy un pecador por naturaleza. Es mi condición natural. Por eso Cristo tuvo que venir, dejar su gloria y venir a rescatarme. Él tomó mi lugar. El hecho de que estábamos en oscuridad nos condenaba eternamente. No había posibilidad de salir de esa oscuridad. Por eso vino Cristo, para traer luz a este mundo y para transformar a aquellos que estaban en oscuridad en luz en este mundo. No solamente Cristo nos rescató por medio de la fe, dice, por gracia por medio de la fe, no es por obras, pero nos transformó para que ahora iluminemos. Y como iglesia y como hijos e hijas de Dios tenemos que iluminar. Tú eres luz si eres un hijo. La pregunta es, ¿estás alumbrando? ¿Estás alumbrando así como una ciudad sentada sobre un monte o como un candelero en medio de la casa? ¿Cómo estás alumbrando? ¿Lo estás haciendo? ¿De qué tienes que despabilar tu vida para que puedas ser luz y puedas alumbrar? ¿Sabes? Principalmente tenemos que alumbrar en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestro lugar de trabajo. A veces queremos hacer grandes cosas y si no se hace eso, pensamos que no estamos haciendo nada. Como dijimos, las cosas pequeñas son muy importantes. Que ahí podamos mostrar la diferencia en nuestras reacciones, en nuestras discusiones, en nuestros deseos, en cómo enfrentamos la vida, en comprender cuál es nuestra identidad. Somos hijos e hijas de Dios. Somos luz. Y tú también puedes serlo si confías en Cristo. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque tu luz irradia en aquellos que han creído en ti. Y de esa manera resplandecemos. Y somos llamados a ser luz en este mundo. Señor, que no nos escondamos detrás de nuestra religión, detrás de nuestro moralismo o detrás de cualquier otra cosa con la cual intentamos a veces reemplazar o confundir nuestra propia luz. Señor, que podamos vivir nuestro cristianismo desde nuestra identidad en Cristo, no como una religión, no como una parte de nuestra vida, sino como lo que somos. Señor, es nuestra constitución. Somos luz y ayúdanos a vivir como hijos de luz. Señor, como decía Efesios, no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, pero sino reprenderlas, pero reprendiéndolas siendo luz, siendo diferentes, siendo útiles. Señor, que podamos ser esa luz que aquellos que están en oscuridad no solo necesitan, sino que muchos están buscando, pero que no sea para atraer a nosotros mismos, sino para llevarlos a Cristo. Señor, no hay mejor evangelismo en el mundo que poder vivir lo que creemos, que poder ser o vivir de acuerdo a lo que somos, como hijos e hijas tuyos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a poder ser fieles y poder examinar nuestra vida, ver lo que nos está afectando para alumbrar. Señor, pero también te ruego por aquellos que están aquí con nosotros, que quizás no han confiado antes en Cristo, que no han dado un paso de fe,
que pueden comprender, Señor, que lo que tú haces no es simplemente dar una entrada a otro lugar, sino que das propósito de vida, das sentido a la vida, transformas nuestras vidas, Señor, de manera que podemos disfrutar, a pesar de que el mundo está en oscuridad. No solamente podemos disfrutar, sino que podemos ser útiles, porque somos llamados a hacerlo. Así que oramos por aquellos que nos visitan, por aquellos que aún no han creído, que puedan comprender la necesidad de luz en sus vidas, Señor, y puedan confiar y acercarse a ti. Guárdanos al volver al hogar, Señor, y que podamos seguir meditando en tu palabra durante este día, Señor, y donde quiera que estemos, haciendo lo mismo que hace el resto del mundo, podamos ser luz a ellos. Te lo rogamos en nombre de Cristo. Amén. Amén. Señor le bendiga. Nos vemos el miércoles. Bendiciones. No se vaya sin despedirse.